la doctora Florina Guadalupe Arredondo Trapero. Cuenta con un título de doctorado en Economía y Dirección Empresarial de la Universidad de Deusto, España, y cuenta con la especialidad en Ética del Doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Se ha capacitado en el método de casos en las siguientes universidades: North Carolina, Richard Avey, Harvard. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, donde imparte el curso Ética, Profesión y Ciudadanía y Ética en los Negocios. Colabora además como profesora y directora de tesis en el doctorado en Estudios Humanísticos. Forma parte del cuerpo de investigadores de la Escuela de Humanidades y Educación con el tema de ética organizacional del Tecnológico de Monterrey y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha participado en proyectos empresariales, institucionales, educativos y gubernamentales con el tema de la ética en el ámbito organizacional y la cultura de la legalidad. Ha publicado artículos de investigación en revistas académicas nacionales e internacionales y ha participado en congresos nacionales e internacionales en el tema de transparencia organizacional, ciudadanía empresarial, responsabilidad social empresarial, liderazgo e integridad en las organizaciones y consumo socialmente responsable. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en temas relacionados con la ética en las organizaciones a nivel nacional e internacional. En este módulo 3 ustedes van a encontrar una serie de lecturas que les he incluido precisamente para que esto lo puedan usar ustedes y lo puedan aprovechar en su salón de clase. Sé que aquí hay diferentes niveles, hay preescolar, primaria, secundaria, ¿verdad? Entonces, bueno, tratar de acomodar estos materiales, ¿verdad? Y que sean una materia de reflexión para sus jóvenes y sus niños. Hay algunos artículos que hablan sobre las leyes que están surgiendo a raíz de la sociedad digital. Hay algunos casos de profesores, ¿verdad?, donde externan su impotencia de lidiar con todo esto. Hay un caso de una alumna también, ¿okay? Entonces hay una serie de lecturas que esperamos que ustedes las puedan encontrar de utilidad para sus cursos. Luego vienen las láminas y en la última sección del módulo 3 van a poder encontrar una serie de páginas que yo estuve recuperando para ustedes, que son páginas justamente para reforzar el aprendizaje en los alumnos en distintas disciplinas. Entonces vienen páginas para abordar aprendizaje de matemáticas, aprendizaje de español, páginas, por ejemplo, para resolución de conflictos con nuestros alumnos. Entonces hay mucha riqueza en el Internet que la podemos incorporar, ¿verdad?, en la medida de lo posible en nuestras aulas o en las actividades que les pidamos a los alumnos, y que podemos aprovechar la tecnología, ¿verdad?, positivamente para fines de aprendizaje. Entonces, bueno, ya habiendo aclarado un poquito la estructura del módulo 3, empiezo a hablar de la presentación que les he preparado a ustedes. El módulo 3 se llama justamente La sociedad digital y su impacto en el alumno, nuevos retos para el maestro. Y bueno, pues es básicamente entender, ¿verdad?, cómo está influyendo esto de la sociedad digital en nuestra sociedad, pero también en nuestras instituciones educativas. La primera parte voy a hablar del contexto internacional, ver un poquito lo que está sucediendo en el mundo y cómo lo que está sucediendo en el mundo nos está afectando también a nosotros. Lo primero que quiero mostrarles es esta gráfica interesante que yo me topé en este estudio que hizo el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial hizo un análisis muy interesante, mapeó para cada país cómo se está empleando la tecnología para fines de potenciar, ¿verdad?, a ese país en sus distintas dimensiones. Entonces, por ejemplo, aparecen cosas interesantísimas.
como viene siendo, por ejemplo, cómo la tecnología incide en las cuestiones políticas y regulatorias, en cómo la tecnología se está incorporando, por ejemplo, en el ámbito de los negocios para la innovación, la infraestructura, el acceso a la tecnología, las habilidades necesarias para el adecuado manejo de la tecnología, el uso individual que se le está dando a la tecnología, el uso en el ámbito de los negocios, el uso de la tecnología en el gobierno, todo lo que le llaman el e-government o gobierno electrónico, el impacto económico que estamos viendo gracias a la incorporación de la tecnología y el impacto social. Entonces, bueno, ya habiendo aclarado estas diferentes dimensiones, ¿verdad? Lo que quiero explicar aquí es que esta telaraña que ustedes ven aquí va de un nivel del 1 al 7, ¿sí? En donde aquellos países que alcanzan a estar en el extremo de la telaraña, la parte exterior, ¿verdad?, de la telaraña, pues son países que se encuentran mejor preparados o que están integrando de una manera muy inteligente, muy estratégica, la tecnología a su propio país. ¿Ok? Entonces, en esa búsqueda que yo realicé para fines de este curso, me encuentro con que el país que está más avanzado en esto de la tecnología y su incorporación en las diferentes instancias es Singapur. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden observar cómo es una telaraña que se encuentra, ¿verdad?, en los bordes externos, ¿verdad? Y por aquí aparece nuestro país. Entonces, una telaraña que está más pegada al centro, lo cual nos dice que nuestro país se encuentra menos preparado y con menos posibilidades de aprovechar esto que le llaman la cuarta revolución digital. ¿Sí? Ustedes recordarán la historia que se hablaba de la revolución industrial, ahora se habla de la revolución digital. Y está cambiando de una manera interesantísima la forma en que operan los gobiernos, los negocios, etc. Y por eso no es casualidad que surjan negocios como vienen siendo el Airbnb, ¿verdad? Donde puedes rentar tu casa, tu cuarto, ¿ok? Tu departamento, en cualquier parte del mundo, porque lo que tiene el Airbnb es una plataforma digital y entras y ahí reservas, ¿sí? Y todo pues bien resguardado con los cumplimientos legales y demás. Está también el fenómeno del Uber, ¿sí? Donde la persona que es dueña del carro o que renta su carro, ¿verdad?, se da de alta en este servicio. Y todo es digital, ya la factura te la dan, ¿verdad? Entonces, son cosas muy interesantes que están pasando y que hablan de la influencia tremenda, ¿verdad?, que está teniendo la tecnología digital en una sociedad y a nivel global, pues en los países y en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues nos viene a remover muchas cosas. Nos dicen estos expertos, ¿verdad?, que ven el mapa internacional, que esto va a ser lo que va a marcar la diferencia entre que aquellos países que incorporaron todo este tema de la tecnología de una forma inteligente, estratégica, para el beneficio del propio país, y aquellos que se quedaron atrás. Entonces, por eso también pues es conveniente, ¿no?, saber cómo todo esto que ocurre en el arena internacional, pues también lo podemos ir incorporando a nuestro quehacer docente. Miren, también aquí hice otra búsqueda, porque en estos organismos internacionales, pues mapean, aquí podemos ver dos columnas, la calidad del sistema educativo y el índice de la preparación en la red, es decir, para entrar a esto de la sociedad digital. Entonces, a nivel internacional, ¿sí?, se están ubicando los países, ¿verdad?, para ver qué tan bien estamos en la parte educativa y qué tan bien estamos en la parte tecnológica. La ubicación va de 1 a 139 en el listado de los países. Están en el lugar número 1, pues es que es el país que tiene mejor calidad educativa en el caso de estas columnas, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, esos son los países que normalmente, ¿verdad?, salen muy altos, ¿verdad? Ahí aparece Suiza, aparece Finlandia, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que hice a continuación fue extraer cómo estábamos en Latinoamérica, ¿de acuerdo?
Y aquí aparece Costa Rica con el lugar número 28 en ese listado de 1 a 139, Ecuador con el 71, Honduras en el 79, Chile 86, Panamá 94, Colombia 102, Bolivia 105, Argentina 108, Uruguay 113, El Salvador 116 y México en el lugar número 117. Aquí es un llamado para todos, ¿verdad? No se trata de tigres, rayados, regios, chilangos, el TEC, la UNI, ¿verdad? Es nuestra gran casa, ¿verdad?, que es este país. Y esa es la preocupación, ¿verdad?, en la cuestión educativa. Aquí estamos todos inmersos, públicas, privadas, niveles básicos y también niveles superiores, ¿verdad? Algo tenemos que hacer para ir moviendo esto, ¿no? No nada más por ser competitivos con los otros países, se trata de ser competitivos también con nosotros mismos. ¿Cómo podemos ir mejorando? Históricamente, en décadas pasadas, a México se le consideraba el hermano mayor de Latinoamérica. Éramos el referente en muchas cosas, ¿sí? Y hemos dejado, ¿ok? Hemos dejado de lado hacer cosas, ¿ok? Y otros países latinoamericanos, quizá con economías no tan fuertes, etcétera, ¿verdad?, se están poniendo las pilas, ¿de acuerdo? Y están haciendo esfuerzos interesantes en esto de la educación. Entonces, veamos aquí, ¿verdad?, cómo de toda Latinoamérica, porque ahí me puse a ver todo el listado, ¿verdad? Estos son los países que van por encima de nosotros en la calidad educativa. Acá abajo aparece Haití con 137, perdón. ¿Sí? Luego, en el índice de la preparación de la red, fíjense cómo no nos va tan bajo. Aquí estamos en el lugar número 76 y acá en el lugar número 117, lo cual significa que tenemos la infraestructura que quizá pudiéramos aprovecharla positivamente, ¿no?, para que nuestra educación se vaya reforzando y vaya subiendo. Obviamente no todo tiene que ver con la tecnología, eso Rafael habló de la dignidad, ¿no?, de reconocer el aprendizaje del alumno, etcétera. Es un esfuerzo integral, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, esto se los quería mostrar como para que viéramos un poquito ese panorama internacional. En ese mismo estudio, ¿verdad?, se empieza a mapear cómo estamos en el uso individual de la tecnología. Cada ciudadano en México, aquí estamos hablando de México. Si ustedes observan, la mayoría de las gráficas van hacia arriba, van ascendiendo, excepto una por aquí, ¿verdad?, las suscripciones a teléfonos móviles celulares. Pero la tecnología ya está muy a la mano, ¿sí? Con 500, 700, 800 pesos podemos comprar un smartphone, que anteriormente lo veíamos como muy lejano, ¿verdad? La tecnología se empieza a bajar sus costos y a democratizar el uso, todo mundo, ¿sí? Me decían algunos profesores, bueno, no todos nuestros alumnos tienen celular, pero fíjense que a lo mejor no tendrán celular, pero usan el de los padres, ¿cierto? Entonces están expuestos también a la cuestión tecnológica en muchas de las situaciones. Entonces aquí hemos ido ascendiendo en cuanto a la incorporación de la tecnología, ¿sí? Y a nivel Latinoamérica, aquí les relato un poquito, ¿verdad?, el proceso, pero resumiéndoles, hay países que han avanzado, hay otros que han retrocedido en esto de la incorporación de la tecnología digital a nivel del país. Pero en general en Latinoamérica se ve un esfuerzo donde cada vez más la tecnología se empieza a incorporar. Igualmente, ¿verdad?, aquí como ustedes los veían en la gráfica, pues México anda en el lugar número 76. Hay la capacidad, ¿verdad?, para que nosotros podamos ir incorporando todo esto y sumarnos a esto que le llaman la revolución digital. Y bueno, en esta parte de la tecnología, decir y ser claros, ¿verdad? La tecnología es un medio. ¿Un medio para qué? Pues para que el ser humano sea una mejor persona. ¿Cuál es el problema? El problema radica en el tipo de uso que le damos a la tecnología,
¿sí? Y aquí les pongo, ¿verdad? En esta foto, 2 carros deportivos, ¿verdad? Nada más que uno, pues se fue ahí por una terracería, ¿no? Donde hay charcos y se ve que el pavimento está muy afectado. Y pues va en una carretera, conduciendo, ¿verdad? De una manera muy, muy plena. Bueno, esto es la tecnología. La tecnología nos puede encharcar a nuestros alumnos o los puede también potenciar, ¿sí? Los puede ayudar a aprender mejor, también la tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, con esta visión de los dos es el mismo carro, pero en usos distintos, ¿verdad? Vamos a ver ahora a través de fotografías y demás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esto de la tecnología en la sociedad para luego llevarlo, ¿verdad?, a la dimensión de las instituciones educativas? Aquí, por ejemplo, aparece una primera escena, una mesa, parece ser el comedor de una familia, pero resulta aquí interesante, ¿no?, que está la niña chiquita con el iPad, la mamá con el celular, el niño con los audífonos y el papá pues con la laptop. Entonces, este fenómeno, ¿verdad?, que lo vemos aquí, pues se refleja mucho en nuestros hogares. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no estamos preservando esos lugares sagrados. Yo le llamo así sagrados, ¿verdad? Donde nos encontramos unos con los otros. El hogar, que es donde se nos quiere de una manera incondicional, pues empieza a ser un hotel, ¿verdad?, con islas, ¿ok?, humanas. No hay encuentro. Entonces y lo vamos a estar escuchando, ¿verdad?, a través de la presentación, importantísimo mesurar esto de la tecnología y darle un uso inteligente, apropiado, que nos ayude, ¿verdad?, a ser mejores personas. ¿Ok? En la escuela también, cada vez más, ¿verdad?, se incorpora esto de la tecnología. ¿Ok? En el caso de mis alumnos, de repente los veo así, no muy atentos y digo, wow, y nada, están aquí texteando, ¿verdad?, con el celular, ya tienen la habilidad de manejar el teclado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a veces sin darnos cuenta, ¿no?, ahí está la tecnología. A veces también la podemos incorporar, ¿verdad?, con fines académicos, y resulta muy interesante cuando le damos un uso académico a la tecnología. ¿Cómo nos relacionamos hoy en día? De nuevo aparece esta escena familiar, ¿verdad?, donde cada quien está en su dispositivo tecnológico, y aquí hay una madre que parece que está reclamando. Pues quiero decirles que la mala noticia es que ahora las madres no reclaman, también ya se subieron al barco de la tecnología. Mis alumnos de repente se quejan y me dicen, maestra, mi mamá está en eso del uso de la tecnología muy intensa. Entonces, ¿quién pone freno a todo esto? Este tipo de reflexiones o viene desde la escuela o no se va a dar en ningún otro lado. A veces ocurre algo muy interesante. La escuela educa a la familia. ¿Sí? Las ideas que ustedes siembren en sus pequeñitos educan también a los padres. ¿Sí? Y uno aprende. Uno aprende de todo esto, ¿eh? Entonces, bueno, les decía yo, ¿no?, a la madre de familia, ¿quiénes son las que están haciendo esta labor ahorita? Los abuelos, las abuelas. Me decía un alumno, maestra, cuando vamos a la casa de mi abuelita, antes de llegar el domingo, que aquí es una costumbre, ¿no?, muy bonita, que los abuelos reciben a los hijos y nietos. ¿Quién sabe qué dirán los abuelos, ¿verdad? A lo mejor dice, ahí vienen estos otra vez, ¿verdad? Me dice el alumno mío, maestra, nuestra abuela nos espera en la entrada de la puerta y nos dice, a ver,
se me desarman. Echen celulares, echen los audífonos, échense aquí el iPad, etcétera. Vienen a estar con los abuelos. Me dice, pero es el único lugar. ¿Sí? Entonces, muy interesante todo esto, ¿verdad? Que está sucediendo en nuestra vida cotidiana. Aquí viene una caricatura. Tengo un problema, dice una mamá a otra. En la escuela a Pablito le enseñaron que mamá es aquella que lo educa, que lo entretiene, que pasa todo el día con él. ¿Y cuál es el problema? Pues que el niño está abrazando a la computadora, ¿verdad? Y dice, sos la mejor del mundo, mami, ¿verdad? Entonces, también habla de una situación, ¿no?, que está pasando en nuestras familias. Me decía una maestra, yo aprendo mucho de ustedes cuando vengo a este tipo de foros, ¿verdad? Me decía una maestra, profesora, llegan alumnos a preescolar, a primaria, que no saben articular bien sus palabras. Se está perdiendo, me dice, la que tradicionalmente le enseñaba a hablar al niño, ¿verdad?, que es la madre, y también el papá, ¿verdad?, con esto de los matrimonios que somos más, integramos, ¿verdad?, tanto papá, mamá, etcétera. Pues se está perdiendo eso, no hay quien le hable al niño. Entonces llegan, me decía la profesora, ¿verdad?, con esa discapacidad en el lenguaje, que su cerebro está funcionando bien, pero no se le entrenó, ¿verdad?, para hablar. Entonces, aguas, ¿verdad? Uso excesivo de la computadora, uso excesivo de los dispositivos tecnológicos. Aquí aparecen, pues, diferentes espacios. La tecnología en la pareja. Me llama la atención que a veces veo parejas en algún restaurante teniendo su cena, etcétera, cada quien con su dispositivo, ¿no? También con los amigos, también en la escuela. ¿Sí? Ya hasta para llamar a cenar mandamos un WhatsApp. Antes siquiera se oía el grito, ¿verdad? O le decíamos al hijo, a ver, ve y háblale, grítale a tu hermano que baje a cenar. No, ya ahora es el WhatsApp, ¿no? Luego también pues van el novio a buscar a la hija, ¿no? Y antes pues cuando menos tocaban la puerta y ahí le veía uno la cara al pelado, ¿verdad? Ahora no, pues ahí el WhatsApp y ya salió la chamaca, ¿no? Ya no supimos. Entonces, bueno, empieza a mediar la tecnología en todo esto y decían los antiguos griegos, Rafael mencionó a uno de los más importantes, Aristóteles. Aristóteles decía la mesura, ¿verdad? Si tú quieres ser feliz, busca el justo medio. Entonces no se trata del aislamiento tecnológico, porque por otro lado lo sacamos de esto que viene, ¿verdad?, que es la revolución digital. Pero sí de la mesura, del uso inteligente, del uso razonado de la tecnología. Muy importante, ¿verdad? Nos hemos ido a los extremos y está teniendo un costo en lo humano y eso es pues lo que nos preocupa, ¿no? Me decía un alumno alemán, porque ahí en el TEC tenemos intercambios de universidades y llegan alumnos de otros países. Me decía mi alumno alemán que tuve hace un par de años, dice, este problema, maestra, ya lo resolvimos en Alemania. Digo, ¿cómo lo hicieron? Platícame, ¿verdad? Danos tips. Dice, bueno, cuando nos juntamos los amigos a echar la cerveza, a echar la botanita, ¿verdad? La regla que ya la tienen los jóvenes es todos los celulares al centro de la mesa. Y el primer celular que suene y que uno de los amigos, ¿verdad?, lo tome para agarrar la llamada, ese paga la cuenta. Entonces dije, en nuestra cultura regiomontana esto va a jalar, ¿verdad? Nadie va a agarrarla. Nada más es cuestión de apropiarnos de esas ideas alemanas, ¿verdad? Me encontré con un alumno el otro día y me dijo, maestra, hice una huelga, me dijo, 1 mes sin redes sociales. 1 mes sin redes sociales. Dice, al principio me sentía muy desesperada. Dice, estaba ansiosa porque quería entrar, ¿verdad?, al Instagram y al Facebook. Dice, pero luego empecé, ¿verdad?, a calmar esa ansiedad por estar en las redes sociales. Ahora uso las redes sociales mesuradamente,
porque ella misma se dio cuenta, ¿verdad?, del exceso en el que estaba cayendo. Decía Aristóteles, los extremos son los vicios. Alejémonos de los vicios, porque eso nos pierde como seres humanos. ¿Sí? Entonces, bueno, tratando de vincular esto con lo que hablábamos de Aristóteles, ¿no? Dice aquí el letrero, hoy recibí 50 mensajes en WhatsApp deseando que me recuperara pronto, pero ninguna visita. Esto le pasó a una amiga aquí en Monterrey. No se crean que es de otro país, ¿verdad? Puros WhatsApp, ¿no? La manita. Échale ganas, ¿verdad? Vas a salir adelante. Pero ninguna visita. El doctor Juan Gerardo tiene una frase que a mí me gusta mucho, se la aprendí a él, no sé de quién será, pero dice la frase, el tiempo es la medida del amor, a lo que dedicas tu tiempo es a lo que amas. Yo sé que puede ser muy eficiente, ¿no?, en términos de eso de la tecnología, mandar el WhatsApp y decirle a la amiga, ¿no?, que te alivies, que te recuperes. Pero si tienes la posibilidad y tienes el tiempo, ve y haz esa visita. ¿Sí? Porque es la posibilidad, ¿no?, de encontrarte con esa otra persona que está en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad?, con un problema de salud. Y como dice el doctor Juan Gerardo, yo estoy de acuerdo con él, ya hasta los pésames los damos por WhatsApp. ¿Sí? Entonces, en lugar de irle a dar el abrazo al compañero porque falleció la mamá, el papá, etcétera, no, pues ya con el WhatsApp ya cumplimos. Ojo con eso, ¿no? Que no estamos cumpliendo. Estamos perdiendo esta humanidad que hay en nosotros. La invasión de los celulares inteligentes, las diversas tabletas nos facilitan muchas situaciones en la dinámica social, pero hoy en día la mayor parte de nuestra vida circula alrededor de una pantalla. Y estamos perdiendo nuestra capacidad de diálogo con los demás, de tener encuentros con los otros. Estamos perdiendo cada vez más la capacidad de tomar conciencia del entorno, de lo que nos rodea, de lo que nos asombra. ¿Sí? Me tocó ir a una charla que dio un editorialista del Periódico del Norte. El tema era la felicidad y les iba a hablar a nuestros alumnos sobre esto. Y este editorialista le compartió a mis alumnos, ¿verdad?, varios libros que él había revisado sobre el tema de la felicidad. La conclusión a la que llegó el conferencista después de esa revisión de diferentes libros que hablaban sobre la felicidad es que la felicidad reside en relaciones humanas sólidas. ¿Sí? El tener tu familia que te apoya incondicionalmente, tu grupo de amigos cercanos, no el número de amigos, ¿verdad?, que tenemos en Facebook. Eso es el común denominador que encontró este profesor en los distintos libros recientes que hablaban sobre la felicidad. Relaciones humanas sólidas. La posibilidad de contar con esto en un entorno así cada vez está más amenazado. ¿Sí? Si mis únicas relaciones con los amigos fue a través de los WhatsApp, estamos perdiendo mucho, ¿de acuerdo? Y no se trata nada más de la dinámica comunicativa, se trata de proyectos de vida, ¿verdad? De proyectos de felicidad, de proyectos de plenitud humana, de los seres humanos. Muy bien. Otro ejemplo interesantísimo. Le titulamos aquí Rembrandt y los smartphones. No se sabe si estaban leyendo sobre Rembrandt o repasando la última selfie del grupo en Instagram, pero la imagen de estos jóvenes embelesados con sus smartphones en el Rijksmuseum de Ámsterdam, tomada por el fotógrafo Gisbert van der Wal, se ha convertido en las últimas horas en un blanco de crítica allá por donde pasa. A mí me llama mucho la atención, me gusta visitar museos. Pero lo que yo observo en nuestros jóvenes es que en lugar de admirar las obras artísticas, ¿qué es lo que sucede? El clic, 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 clic de la foto y subirla a las redes sociales lo más pronto para que sepan dónde estoy yo. Porque busco esa necesidad de reconocimiento. ¿Sí?
Entonces se pierde ese disfrute por el arte, porque lo que importa es lo que sucede en el espacio digital. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Estamos perdiendo esa capacidad de apreciación de lo que nos rodea y nuestra vida empieza a ser mediada por una pantalla. Fíjense cómo estamos conectados al mundo a través de pantallas. Es una reflexión interesante, ¿no? Paradójicamente, cuando más nos comunicamos en cantidad y con más gente, hay menos calidad. Ya no hay conversaciones de fondo, ahora se conversa con íconos. ¿Sí? Fíjense cómo se reduce nuestro lenguaje a íconos y cómo perdemos esa capacidad de expresarnos a través del lenguaje por el uso de íconos. A mí me sucedió con un sobrino mío que vive en la Ciudad de México. Cuando sucede el temblor, le escribo y le digo, ¿cómo estás, mijito? ¿Estás bien? Etcétera. Entonces me manda una carita con así como preocupación, ¿verdad? Y dije, o está estreñido, o está preocupado, o está angustiado, no supe, ¿verdad? No supe interpretar muy bien la cara. Entonces, ese es un ejemplo del empobrecimiento del lenguaje. Fíjense nada más, con esos íconos nos estamos comunicando. ¿Sí? Hay un filósofo que se llamó Ludwig Wittgenstein, y él decía, ¿verdad?, que al mundo accedemos a través del lenguaje. Un lenguaje empobrecido, nuestra concepción del mundo también está empobrecida. Una idea muy interesante de este señor. No podemos pensar, decía Wittgenstein, aquello que no podemos expresar a través del lenguaje. No podemos percibir, ¿eh? Porque no tenemos la manera de interpretar. Entonces también hay un empobrecimiento de nuestra concepción del mundo, no nada más de la lengua, de cómo comprendemos el mundo, porque no tenemos el lenguaje necesario para hacerlo. ¿Sí? Esas son las ideas que nos aportan estos grandes señores, ¿verdad? Entonces conversamos ahora con íconos. Ya ni la familia ni la escuela están siendo las depositarias privilegiadas del saber relevante para la apertura del mundo al niño. Ya no es más el ámbito de transmisión de los valores, explicación del orden social y cosa muy importante, se está perdiendo su autoridad otorgada desde siempre por el sistema social. Fíjense, la pregunta de arriba, ¿quién educa a las futuras generaciones? Hace mucho, bueno, por ahí en el 2000, vino aquí al Tecnológico el doctor Javier Elso. Él es un sociólogo, ¿verdad?, de español, de la Universidad del País Vasco, ¿sí? Y este señor tenía a cargo una responsabilidad. Él era parte del Grupo Europeo de Valores y él representaba la parte de España. Entonces, cuando se reunían todos los europeos que estudiaban el tema de valores, pues él iba, ¿no?, a esas reuniones. Y lo que él nos compartió en el 2000 fue algo muy interesante y a mí se me quedó muy grabado. Y él nos decía, en España, porque él hablaba de allá, ¿verdad?, de su país, que era un experto, habían estudiado, ellos miden, ¿no?, los sociólogos, miden lo que están valorando los chicos. Nos decía el doctor Javier Elso, en España ha ocurrido una inversión interesante. Dice, tradicionalmente, los transmisores de valores eran en primer lugar la familia, en segundo lugar la religión y la escuela, y en tercer lugar, bueno, también aparecían ahí, ¿verdad?, un poquito más adelantito los amigos, ¿verdad?, también, y al último los medios. Y nos decía el doctor Javier Elso, la pirámide se invirtió. Los alumnos están encontrando, los niños, los jóvenes, ¿verdad?, las nuevas generaciones, lo que es valioso a través de las redes sociales. Vamos a preguntarnos qué tipo de valores están adquiriendo a través de las redes sociales. Ya no es, decía Javier Elso,
la escuela o la familia o la religión los principales transmisores de valores. Todos ellos han sido desplazados por los medios digitales, por las redes sociales. Y él nos hacía esa advertencia en el 2000. Ya pasaron 17 años, ¿verdad? 18. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya que nos estamos dando cuenta de esta problemática, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Problemas que estás generando esta era digital. Estamos viendo fenómenos, problemas más bien, ¿verdad?, que ya han llegado a la sociedad regiomontana, problemas que tienen que ver con el sexting, envío de contenido erótico por internet, el grooming, ciberacoso sexual a menores, el ciberbullying, hostigamiento cibernético y el aislamiento social del mundo real, incapacidad para relacionarse en la vida cotidiana. ¿Sí? Esto del sexting, yo he sido testigo de estas situaciones. Creo que también habrá escuelas donde les ha tocado, ¿verdad?, lidiar con ello, hablando de chicos de secundaria, prepa. ¿Sí? Entonces, esa necesidad de reconocimiento, de llamar la atención, etcétera, los chicos la están encaminando, ¿verdad?, de una manera inadecuada, que atenta contra su propia dignidad. ¿Sí? El grooming, también hemos tenido aquí historias en Monterrey de chicas que se citan con un chico y resulta que es un adulto, ¿no? Y que cuando hay ese encuentro entre la jovencita y el adulto ocurren situaciones trágicas. También hemos sido víctimas de eso. ¿Sí? El hostigamiento cibernético. Anteriormente, esto del hostigamiento pues se daba a la hora del recreo, ¿verdad? No es algo nuevo, siempre se había dado. Aquí el asunto es que a través de las redes digitales es en todo momento y en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces ya no nada más es la hora del recreo donde el profesor intervenía porque se estaban burlando del chico que usaba lentes o el chico con sobrepeso, lo que sea. Ahora se vuelve un calvario para los niños. ¿Sí? Yo creo que también ustedes y yo hemos tenido cercanos, ¿verdad?, casos, o nos hemos informado, nos hemos enterado de situaciones así. ¿Qué podemos hacer? Aislamiento también, ¿no? Chicos que en lugar de jugar a la hora del recreo quieren estar en el celular. Ya hay escuelas que les prohíben el uso de los celulares y les dicen la hora del recreo es para jugar, ¿no? Entonces, las escuelas tenemos que redoblar esos esfuerzos, ¿verdad?, para poder mesurar el uso de la tecnología. Porque en casa y con los amigos nadie lo está frenando. ¿Sí? Un problema ahí tenemos, ¿no? Aquí viene un caso de violencia en el aula. Este lo incorporé recientemente. Me llamó la atención, ¿verdad?, porque se graba un acto de violencia en el aula con unas jovencitas, ¿verdad? Y lo interesante es que además del acto violento, eso no queda ahí, hay que subirlo a las redes. Hay que presumirlo, ¿no?, de lo que fui capaz de hacer. Y lo que dice este psicólogo de la Universidad de Nuevo León, Héctor Méndez, que los chicos están encontrando en esto de las redes sociales una manera de obtener ese reconocimiento que les falta de otras fuentes, de la familia, de los amigos, de su profesor. ¿Sí? Hay una falta de reconocimiento que lo está encontrando a través de esto, o sea, de una manera distorsionada. Pero el fin es el mismo, ¿no? Fíjense, esto sucede, ¿verdad?, en el estado de Hidalgo. Dice el psicólogo, el grabar y subir ese tipo de contenidos a sus cuentas personales de Facebook, Instagram o Twitter, por ejemplo,
no es más que el reflejo que a los jóvenes les falta el reconocimiento en sus plataformas, y en sus plataformas digitales es donde lo obtienen. Ahí lo están agarrando, ¿no? Entonces, porque hay que tener número de likes, ¿sí? Veces que se ha visto, etcétera, y eso nos da famosidad, nos da reconocimiento, nos hace vernos a alguien de una forma distorsionada. El intruso en la vida estudiantil, la tecnología no repara en intromisiones ni en los peligros de formación de los más pequeños y adolescentes, relaciones virtuales inconvenientes, bullying, etcétera, y foros que desinforman o deforman sus mentes. Desafortunadamente tengo que decirles que también en esto del mundo del internet se encuentran sectas, ¿sí? Sectas que deforman la mente de nuestros niños, de nuestros jovencitos, y que los han llevado, les ponen retos, hay que sacrificar, sacrifican animales e incluso han llegado a sacrificar personas. Ojo, jóvenes nuestros, regiomontanos, no estamos hablando del caso que sucedió en otra parte del mundo, no, aquí. Todo eso es a través de las redes. Las relaciones de pareja a través de la tecnología también, ¿verdad? ¿Sí? Se empieza a mediar todo esto con la tecnología. Y aquí lo delicado es que lo que se sube a la red se queda en la red. Como pasa en Las Vegas, ¿verdad? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, aquí lo que pasa en la red se queda en la red. Y se viraliza, ¿no? ¿Sí? Hemos tenido casos de chicos que le piden a la chica que se tomen fotos de sus partes íntimas. Qué delicado, ¿no? Porque es algo que te va a perseguir por toda tu vida. Ahora, a nivel internacional se discuten los derechos a ser olvidado. El derecho a poder ser olvidado en las redes, a que ya no aparezcan tus rastros. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones, ¿verdad?, que te persiguen. Errores que las niñas cometen en secundaria los persiguen en prepa y en niveles superiores, ¿no? Se queda en la red. Dicen ahora, ¿verdad?, que la prueba del amor ahora es que les den el password. Esa es la prueba del amor, ¿no? Si me quieres, dame tu cuenta, ¿verdad?, para entrar al Instagram o al Facebook, etcétera. Y ver, ¿sí? Se vuelve algo muy interesante y preocupante también. Vamos para adelante. Hay un sociólogo, filósofo que se llama Zygmunt Bauman, que habla sobre la sociedad líquida y refiere también a esto de los amores líquidos. Cuando Zygmunt Bauman habla de la sociedad líquida, es esa sociedad que no tiene compromiso, que no hay asideros, que no hay ese respaldo, ¿verdad?, de cumplir con la palabra, etcétera, no. Todo es líquido, todo fluye, ¿sí? Y eso también pues invade el espacio afectivo, ¿no? El amor también se convierte en líquido, ¿sí? Esas amistades, ¿verdad?, que arraigaban para toda la vida, pues ya se vuelven líquidas, ¿no? Fluimos. Eso nos lo advierte Zygmunt Bauman de los amores líquidos. Fíjense nuestra gran dependencia a la tecnología, ¿verdad? El 84% de los jóvenes entre 18 y 24 años que usan el smartphone en los primeros 15 minutos tras despertar. 15 minutos, luego, ¿no? Ver nuestros dispositivos. El 79% de los usuarios entre 18 y 44 pasan 22 horas junto a su smartphone. 2.43 horas al día en fin de semana que en promedio se usa el celular, y el 93% de los mexicanos de 12 a 29 años están con un celular conectado al internet. Entonces hay una dependencia de la tecnología muy fuerte. Pareciera que si no tenemos el acceso a la tecnología no podemos conectarnos con el mundo, ¿sí? Y olvidar el celular se convierte en la gran tragedia, ¿no? Nos regresamos inmediatamente a casa, ¿no?
por la enorme dependencia tecnológica que hay. Entonces está cotidianamente a toda hora, ¿no? Y en todo lugar esto de la tecnología. Otro tema también interesantísimo son los videojuegos. Los videojuegos están generando problemáticas que tienen que ver con la falta de socialización, problemas con obesidad infantil y con atrofiamiento muscular. ¿Sí? Los que han estudiado más a fondo este uso de los videojuegos dicen, ¿verdad? Cuando un niño juega más de 2 horas al día, está en grave riesgo de desarrollar una alta dependencia hacia los videojuegos. Lo ideal, o sea, no estoy diciendo que sea lo óptimo que juegue 2 horas, no. O sea, lo que nos advierten es más de 2 horas, aguas, ¿verdad? Porque los podemos perder. Hubo un joven, esta noticia fue en otro país, ¿verdad? Pasó 3 días jugando videojuegos y tomaba bebidas energizantes para poder mantenerse activo. Entre las bebidas energizantes y la falta de sueño, le tronó el organismo. El chico fallece por el exceso del uso de los videojuegos. Eso es, ¿verdad?, cuando caemos en la desmesura. ¿Sí? Entonces, porque a veces los padres de familia me han preguntado, oye, ¿está mal que mi hijo juegue videojuegos? Bueno, en primer lugar el contenido, ¿verdad?, que sea apropiado, etcétera. Pero algo muy importante es la cantidad del tiempo. Si esto no lo cuidamos, si no les decimos a los padres que esto es importante, ponemos en riesgo a la criatura que desarrolle este tipo de problemáticas, pero incluso, ¿verdad?, pone en riesgo su propia vida. Cuando esto lo llevamos a un extremo, ¿verdad?, como este joven que lamentablemente sucede. También los videojuegos, ese es un punto interesante, ¿verdad?, también. También los videojuegos nos dicen, ¿verdad?, los investigadores ofrecen oportunidades de educación. O sea, hay videojuegos que educan al chico, ¿no? En esta parte lúdica, ¿no?, de experimentar con la tecnología, pues podemos ver tipo de videojuegos que incitan a la violencia, etcétera, pero hay otros videojuegos que ayudan a reforzar aprendizajes en nuestros alumnos. Eso es un uso que también, por otro lado, ¿verdad?, si acaso fuera de nuestro interés, pudiéramos explorar. Otro tema relevante tiene que ver con la Deep Web. La Deep Web es 400 veces más grande que la web normal. La web normal es donde navegamos nosotros, pero este es 400 veces más grande. Y inicialmente surge para uso militar, servicios de espionaje, etcétera. Nos dicen los expertos, solo podemos ver un 6% de la red, el otro 94% está oculto. ¿Sí? La Deep Web es una red que no está indexada, por lo tanto no podemos dar con la información usando buscadores tradicionales. Se necesita ser expertos en estos temas tecnológicos. Pero fíjense, aquí les va una grafiquita. Cuando nosotros navegamos en la red, nosotros como usuarios estamos aquí. Hay una parte de la Deep Web que tiene que ver con cuestiones de información académica, de reportes médicos, reportes legales, etcétera, ¿verdad?, que tienen que estar protegidos para poder transitar en la red, ¿verdad?, a nivel mundial. ¿Sí? Cuestiones militares, financieras, bancarias, etcétera, ¿verdad?, por aquí. Pero lo que preocupa también es esta última parte, que es la Dark Web. A esta Dark Web le llaman la tierra de nadie, la ilegalidad. Es la parte de la web donde hay, por ejemplo, temas de tráfico de órganos, donde hay temas, por ejemplo, de tráfico de drogas y donde se ven cosas pues terribles como sacrificios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto de la Dark Web en parte se alimenta de lo que sucede aquí arriba. Estos casos que les decía yo, ¿verdad?, estas situaciones que se han presentado,
alimentan, ¿no?, la información que va y cae aquí. Ahora en el ámbito educativo, ya vimos la parte crítica de lo que sucedía en la familia, ¿verdad?, de lo que sucedía con los amigos, con las parejas, etcétera. Ahora en el ámbito educativo, pues la escuela, ¿verdad?, cada vez es más tecnificada. Cada vez se va incorporando la tecnología, ¿sí? Cada vez se espera que la escuela esté conectada también al mundo. Ya no es ese esquema de profesor-alumno pizarrón, ¿verdad?, aula. Y ahora se habla de que haya acceso al internet para que los chicos vean la información en la red, etcétera, ¿verdad?, lo que se está explicando. Pero también no hay que olvidar que la escuela debe ser una hoguera en donde se enciendan futuros proyectos de vida. Fíjense, hace tiempo, ¿verdad?, di con el significado de la palabra hogar. Hogar viene de la hoguera, el lugar donde se calentaban los seres humanos. Bueno, la escuela es un segundo hogar para muchos de nuestros chicos. Y en la escuela es donde más tiempo, ¿verdad?, los tenemos activos. Yo sé que no podemos sustituir la labor de los padres, pero también tengo que decir que algo tenemos que hacer. Porque decir esto no es responsabilidad mía, yo nada más enseño biología, yo nada más enseño física, yo nada más enseño química, o español, o matemáticas, etcétera, no es suficiente para atender la problemática que ya tenemos ahora. ¿Sí? No es algo que se nos está viniendo en el mediano plazo, ya lo tenemos. Y si el mensaje no sale de las escuelas, no va a salir de ningún lado. Por eso también estamos aquí, porque queremos aprender de todo esto. Seamos conscientes, a veces no nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro entorno, estando dentro del mismo. La tecnología nos maravilla, pero también es una nueva medusa, ¿verdad? Debemos de ser mesurados. La tecnología es útil, pero como todo, el sano equilibrio debe mantenerse. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Esto de la mesura, del equilibrio, ¿de acuerdo? De lo que nos hablaban los griegos, no caer en los vicios, en los extremos. Lo mejor de la vida es la experiencia humana real, que se tiende a dar menos cuando mayor parte del tiempo en casa y escuela está mediado por la tecnología. Nosotros ahí en el tecnológico tenemos un espacio en el semestre que le llamamos Semana I, donde nos llevamos a los alumnos a alguna comunidad o alguna organización o algún entorno, sacarlos del aula. Entonces aquí el doctor Juan Gerardo y yo planeamos llevarlos a Villa de García. Y una de las experiencias, bueno, el doctor Juan Gerardo me sugería que en las actividades pusiéramos a los chicos a hacer pan artesanal. Y yo me quedé con la duda si realmente iba a ser de interés a los chavos aprender a hacer pan artesanal. Mi gran sorpresa es que fue algo muy disfrutable para ellos. ¿Por qué? Porque estaban experimentando con algo, ¿verdad?, real. Y lo más interesante es cuando el alumno me dijo, maestra, ya, metan el pan al horno, porque ya para irnos no sé qué. Estaba desesperado, ¿verdad?, porque se quería comer el pan. Y le digo yo, a ver, jovencito, el pan se mete al horno cuando se tiene que meter, no cuando usted diga, ¿verdad? Se tiene que, la levadura y todo eso, ¿no? Tiene sus tiempos. Entonces yo le explicaba al chavo, hay momentos en la vida en que tienes que esperar. Y hay momentos en la vida donde vas a poder actuar. Y ahorita es tu momento de esperarte, ¿verdad? Entonces también educar en eso, ¿verdad? En esas cuestiones tan básicas, ¿sí? Y lo que más disfruté en ese paseo también de las vías en Villa de García es que fuimos a las grutas de García. Entonces los chicos pues iban con todos sus gadgets ahí tecnológicos. Nos metimos a las grutas y luego dicen, maestra, no hay señal, no hay señal. No va a haber señal, les dije, no hay ninguna señal que atraviese este cerro. Entonces prepárese para disfrutar su recorrido con las grutas, ¿no? Es un ejemplo, ¿verdad?, de volverlos a esa experiencia real, que a veces se nos pasa, ¿verdad? Se nos pasa la importancia. Abrir espacios donde nuestros alumnos se puedan conectar
entre ellos y se desconecten de todo. Sabemos que hay una agenda escolar cada vez más sofisticada, que los profesores tienen mayores demandas, pero también dar espacio para el vínculo humano. Ahora sí, como dicen en el rancho, ¿verdad? Como digo una cosa, digo la otra. O sea, sí usar la tecnología, pero no irnos de paso. La experiencia humana es importantísima. Y más importante que la tecnología, porque al final de cuentas la tecnología es un medio. Y mi invitación es usarla, pues, inteligentemente para fines de reforzar aprendizajes de nuestros alumnos. Aquí viene otro editorialista. Aquí les pongo la fuente, es Eduardo Casia. Él es editorialista del Periódico del Norte y aquí recorté este fragmento. Dice, ajeno a las pantallas de alta definición, ahora de bolsillo, Sábato, este escritor, leyó el futuro. Muchas veces me ha sorprendido cómo vemos mejor los paisajes en las películas que en la realidad. Y hace un llamado apremiante por reconocer los espacios de encuentro, ese contacto con la realidad, dado que el ser humano se le están cerrando los sentidos, dice Sábato. Se nos están cerrando los sentidos. Me parece que la verdadera luminosidad no está en las pantallas, sino en la reivindicación de la presencia del humano, el pequeño lugar, la charla de sobremesa, la felicitación de cumpleaños que se da de viva voz, o mejor aún la calidez de un abrazo, un paseo matinal, ver llover, en fin, más humanidad que nos devuelve una realidad desaparecida. Entonces es un llamado de Sábato, ¿verdad? Dice aguas porque se nos están cerrando los sentidos. Estamos perdiendo esa capacidad de experimentar, ¿verdad? No seamos bichos siguiendo el foco, ¿verdad? El foco de la pantalla, incluyendo aquí todo esto, bueno. Invitarnos un día sin tecnología, como hizo mi alumna, ¿verdad? Que se puso en huelga y dejó de usar las redes sociales por un mes. La tecnología es una aliada, nos puede ayudar a hacer juntas de equipo, búsqueda de información, proyectos, hay libros electrónicos, hay clases virtuales, nos permite conciliar agendas, favorecer relaciones físicamente distantes, ¿sí? Cuando una familiar, ¿verdad?, se va a otra ciudad y no podemos estarlos viendo tan frecuentemente, pues ahorita la tecnología es padrísima, nos ayuda a acercarnos, ¿no? ¿Sí? Una vez vi a mi hija muy dedicada viendo un video de una clase y le dije yo, ¿y qué es lo que estás haciendo? Me dice, es que mi profesor del TEC no le entiendo y entonces estoy tomando clases con un profesor de otra parte del mundo, ¿verdad?, que le está explicando el mismo problema. Es un ejemplo, ¿verdad?, del uso de la tecnología que nos posibilita. Podemos discutir mal uso de la tecnología, a hacerlos más críticos a los alumnos. A veces me preguntan a profesoras, profesores de preescolar, ¿cómo podemos llevar esto a nuestros niños que están tan pequeñitos? Definitivamente la parte lúdica tiene que darse ahí, Cuando los niños los ponemos a representar estas dinámicas, se generan en ellos, aunque son sus mentes pequeñitas todavía, ¿verdad?, este tipo de información que, como dice Javier Elso, es el chipi-chipi, el sociólogo que les decía, ¿verdad? Él me hablaba de que esto de los valores, me decía él, es como el chipi-chipi. Le dije, doctor, no le entiendo. Me dice, es esa lluvia fina que cae, que parece que no te moja y terminas empapado. Y le dije, en Monterrey es el chipi-chipi, ¿verdad? Bueno, perdón, él decía el chirimiri. Y la traducción es el chipi-chipi. Ese es el término regiomontano, ¿no? El chipi-chipi. Y él me decía, esto de los valores es una lluviecita fina, ¿verdad?, que está ahí cayendo sobre la mente, ¿no? Pero ojo, ¿verdad?, porque esa lluvia fina pues puede venir de un lado o del otro, ¿sí? Podemos usarla para fines educativos, aprovechar las ventajas, desarrollar competencias en los chicos, ¿verdad?, competencias participativas en la tecnología, desarrollarles conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias que tienen que ver con esto de la incorporación de la tecnología en el aprendizaje.
Esto nos los comparten ahí educadores. ¿Sí? Hay una escena que me gusta mucho de esta película que se llama Leones por Corderos, con Robert Redford. Wait. Are we done? Okay. Here's my last bit. So bear with me. The decisions you make now, Bud, can't be changed, but with years and years of hard work to redo it. And in those years, you become something different. Everybody does as time passes. You get married, you get into debt. But you're never going to be the same person you are right now. And promise and potential, it's very fickle. And it just might not be there anymore. Are you assuming I already made a decision? And also that I'll live to regret it? All I'm saying is that you're an adult now. And the tough thing about adulthood is that it starts before you even know it starts. When you're already a dozen decisions into it. But what you need to know, Todd, no lifeguards watching anymore. You're on your own. You're your own man, and the decisions you make now are yours and yours alone from here until the end. Su alumno le pregunta a Robert Redford, el alumno que es este joven, ¿verdad? Que sí, qué es lo que debe hacer en su vida. Y le dice Robert Redford en esa película, las decisiones que tomas ahora son tuyas y solo tuyas desde ahora hasta el final. Entonces hay decisiones del uso de la tecnología, ¿verdad?, que nos afectan desde ahora y hasta el final. Por eso la importancia de usarla con inteligencia, con mesura, etcétera, ¿no? Buscar formar escuelas plenas donde los alumnos se nutran humanamente. Pensar que las grandes batallas solo han sido ganadas por soldados cansados. Y bueno, finalmente un regalo que le quiero sugerir a la Secretaría de Educación, ¿verdad? Un regalo para el Día del Maestro. A ver si aquí los directivos, ¿no? Miren, en lugar de pasar lista, que los chicos pongan sus celulares ahí, ¿no? Y ya, faltó aquí el uno, el otro, ¿no? Y sirve que los desarmamos, ¿verdad? Cuando están en el aula, o bien este tipo de cubos, ¿verdad?, para depositar celulares, ¿ok? Bueno, pues agradecerles su atención y su interés en estos temas y muchísimas gracias.